Después del reino de los romanos por muchos años, 500 años, vinieron grupos de otras partes del mundo, de Europa y de Asia, y llegaron a la península a la misma vez que el Imperio Romano estaba muy débil. Después de muchos años de poder romano, eh, el imperio era débil. Había división entre los emperadores, quién tenía el poder, quién no. Ellos luchaban entre sí, los romanos luchando contra romanos, y el imperio estaba muy débil. Y en ese momento llegaron a la península los bárbaros. Tres diferentes grupos llegaron a la península: los alanos, los suevos y los vándalos. Y llegaron cerca de 200 años después de Cristo y ocupaban la península hasta más o menos 500 años después de Cristo. Entonces el imperio romano era muy fuerte por todo el mar Mediterráneo, por toda la tierra en el área del mar Mediterráneo, incluso la península de España y de Iberia. Pero después de como el año 200 después de Cristo, ya en ese punto el imperio estaba más débil, no estaba tan fuerte y, como dije, luchaban mucho entre sí. Y llegaron los tres tribus: los vándalos y los suevos eran de Europa, del área de Alemania, y también llegaron alanos de Persia, Irán. Ellos eran guerreros y muy buenos caballeros. Llegaron, conquistaron a los romanos porque los romanos eran muy débiles en ese punto, en estos años. No, su ejército y sus soldados no eran muy fuertes. Los bárbaros conquistaron a los romanos y se establecieron y vivían en la península, vivían en diferentes partes de la península, vivían como tribus, no se mezclaron mucho, no había mucha mezcla de alanos ni suevos, ni se mezclaron con los romanos. Cada grupo tenía su región, su parte de España. Así, los suevos ocupaban el noroeste, el área que era el área de los celtíberos muchos años atrás. Ahora era la tierra de los suevos. Los alanos ocupaban el centro de la península y los vándalos vinieron cerca de la costa y se establecieron en el sur y este. Y su idea de la ley era muy diferente que la ley romana. La ley romana era ideal. Si tú hiciste un crimen, la ley romana tenía consecuencias y era un sistema complicado de leyes y consecuencias. Para las tribus bárbaras, la ley era muy simple, muy básico.
La ley era muy básica. Wehrgild era su ley. Entonces, si tú cometiste un crimen o tú hiciste algo mal contra otra persona en el tribu, tú tenías que pagar dinero a la persona o a la familia de la persona que tú lastimaste, que tú contra quienes tú cometiste el crimen. Si tú robaste dinero de ellos, tenías que pagar como $100. Pero si tú mataste a alguien, tenías que pagar como $500 o $1000. Había una cantidad de dinero que tenías que pagar para ayudar a sanar, a reparar, a unir el tribu. Y esta era su ley, muy básico. Es todo. Los bárbaros vinieron después de los romanos, conquistaron a los romanos y vivían en la península en sus diferentes tribus. No se mezclaron, seguían viviendo su cultura, sus leyes, su manera de vivir, muy diferente de los romanos.